Y bueno, en el episodio de hoy nos queríamos centrar un poco en el tema de las drogas psicoactivas, en su incidencia en el sistema nervioso y demás. Como sabemos, podemos distinguir 6 tipos de drogas psicoactivas: las estimulantes como la cocaína, los patógenos como el éxtasis, los psicodélicos como el LSD, los cannabinoides como la marihuana, los depresores como el alcohol y los opioides como la heroína. Nos gustaría pedirte que fueses desgranando un poquito, que nos explicases cómo altera cada tipo de droga el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, a grosso modo. Tampoco hace falta que profundicemos una barbaridad. ¿Y qué diferencias podemos encontrar entre los efectos que produce cada tipo de droga? Bueno, eso es una pregunta de sacar de manual poco a poco. Sí. Yo creo que la división que has hecho es un poco la interesante cuanto a funcionales, ¿no? Hay drogas que digamos que el efecto que acaban teniendo es estimulante, otras drogas que son el efecto final es depresor, Sí. y luego pues las que digamos más alucinógenas. El tema es que por ejemplo, las estimulantes, que ahí tenemos pues desde el éxtasis o derivados, ¿no?, de este tipo de sustancias como el Ritalin también, que se da a los chavales con trastornos de déficit de atención, ¿no?, derivados del éxtasis y este tipo de cosas. Tienen una serie de... Básicamente todo gira en las drogas en torno a la activación de dopamina o de determinados neurotransmisores en determinadas áreas. Entonces, para entender un poco, luego se puede ir desgranando, ¿no? Pero lo que hay que entender es que, por ejemplo, el efecto placentero de muchas drogas va de activar las cantidades, normalmente es de dopamina, el neurotransmisor más importante, aunque también, por ejemplo, la serotonina también puede estar implicado, pero sobre todo la dopamina, que es, digamos, la más directamente a un placer de gustazo. La serotonina es como estar más tranquilo, ¿no? Entonces, las drogas, cuando tienen un efecto placentero, va porque generan un aumento de las cantidades de dopamina en determinadas partes. Sobre todo es en un sistema de circuitos que se llaman circuitos de recompensa, ¿de acuerdo? Con zonas como el núcleo accumbens y tal, pero bueno, tampoco es muy relevante eso. Entonces, pueden aumentar la cantidad, ya sea por dos formas, ¿no? O sea, es aumentar la cantidad que tiene disponible la neurona. Y esto se puede hacer tanto haciendo que las neuronas, que las células que secretaban dopamina secreten más, como por ejemplo otra cosa que hacen algunas drogas es inhibir la recaptación, el reciclaje, digamos, de cuando tú la reciclas, la quitas y deja de estar disponible para la neurona. Entonces, independientemente del mecanismo, esto es una cosa que suele ocurrir, ¿no? Que se aumenten las cantidades siguiendo estas formas. Eso, por un lado, el placer, pero luego, por ejemplo, según cada tipo de droga, a veces tocan otras rutas o otros metabolitos, neurotransmisores que son importantes. Por ejemplo, el alcohol es un depresor. Mucha gente lo pondría en estimulante, pero así por hablar un poquito de las más así conocidas, el alcohol es un depresor, se inhiben determinadas rutas. Entonces, lo que pasa en este caso que digamos que la depresión inicial nos suelta un poquito al principio, lo cual suele estar bien. A esto se suma, o sea, el efecto activador o inactivador que tiene la droga es diferente del efecto de placer. Entonces, estamos un poco más relajados porque nos inactiva un poquito. Pero como por otro lado nos sube los niveles de dopamina, nos sentimos mejor porque tenemos más gustirrinín en la cabeza, ¿no? Estamos mal. Pero si vamos un poquito más allá en neurobioquímica, por ejemplo, el efecto del impacto en la memoria tiene que ver porque afecta a otras cosas. Por ejemplo, afecta a los niveles, si no me acuerdo mal, de glutamato, que es un aminoácido que también se puede utilizar como neurotransmisor, que es importante en el asentamiento de memoria. Entonces, el asentamiento de memoria literalmente es eso, ¿no? De asentar, de que la información que te llega la sientes, la percibas y la vayas guardando. Entonces, cuando tomas mucho alcohol, los blancazos
es literalmente como que todo lo que te llega no lo guardas. Y como no lo guardas, es que directamente no es que se te olvide, no es que se te haya olvidado lo que has hecho, sino que directamente, digamos, que no llegas a registrarlo. Claro. Por eso hay momentos... Eso es curioso, ¿no? Porque paradójicamente, a veces, si la gente dice, joder, no me acuerdo de nada y no sé cómo conseguir llegar a casa. Pero claro, como son cosas distintas, tú hasta cierto punto sí que estás percibiendo el mundo. Entonces tú puedes reaccionar y, por ejemplo, no chocarte con una farola. Pero como tienes dañado tu capacidad de esos eventos, guardarlos y registrarlos, no te acuerdas. No te acuerdas que se activaba a lo mejor una farola. Entonces eso hay que intentar no confundir. Por ejemplo, un tema, de las drogas, claro, aquí estamos hablando de drogas recreativas. Otro que es a lo mejor muy interesante son todo el tema este de los psicoactivos en el sentido de alucinógenos. Sí. Y ahí ya empieza a ser un jaleo.